soy Andrés Vanegas, soy abogado, yo estudié Derecho, soy egresado de la Universidad Carlos III de Madrid, en España. También pues trabajé como abogado varios años, trabajé para el sector privado y el sector público. Tanto en el sector privado trabajé en la banca, en microfinanzas, y en el sector público trabajé para la ONUT, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Y esa fue un poco mi trayectoria académica hasta que decidí cambiar mi vida y dedicarme a la fotografía. Fue un sinfín de situaciones que me llevaron a tomar la decisión. Entre ellas, una de ellas fue ver un poco la ineficacia del sistema, tanto en el sector privado como en el sector público, que entras pensando que hay organizaciones que son transparentes, que están ayudando, y cuando entras dentro del sistema, pues a veces te estrellas y no es, ¿no? Y siempre mi curiosidad ha sido esa, ¿no? Ver esas problemáticas sociales con las que trabajábamos allá, y dejar de escribir tantos papeles, tantos documentos que al final eran inútiles, bien sea por decisiones políticas que se toman dentro de las organizaciones o porque a la gente no le interesa. Mi fotografía es documental. Yo documento, pues he documentado, he viajado a más de 40 países y he documentado desde Afganistán hasta Sudán del Sur, conflictos, pero me enfoco más en conflictos sociales, en las consecuencias que se derivan de la guerra o de la pobreza, de las dificultades que muchas personas sufren o padecen en países en desarrollo, la explotación por el dominio de ciertos países hacia otros. Digamos, una de mis razones para ser fotógrafo documentalista fue dar a conocer esas problemáticas sociales. Creo que levantar conciencia sobre lo que pasa es importante, siempre y cuando es importante también tener en cuenta que uno no va a cambiar el mundo, ¿no? Eso, con la fotografía uno no cambia el mundo, pero sí es una herramienta muy fuerte para levantar conciencia, para de pronto que alguien reflexione sobre su vida, ¿no? Sobre su vida misma, sobre la suerte que muchos tenemos de poder tener un techo, comer o estar bien. Pues es un proceso, ¿no? Creo que la documental es un proceso de investigación, es un proceso de entender qué está sucediendo, porque muchas veces hay fotógrafos que llegan a situaciones donde no entienden qué está pasando, quieren documentar el problema, pero realmente no tienen las herramientas en la cabeza para entender qué está pasando, ¿no? Qué legislación se está aplicando o cuál es la vulneración del derecho o el derecho vulnerado que está en juego ahí. Y es un proceso que toma su tiempo, cada trabajo toma su tiempo, cada trabajo toma el tiempo de entrar, de ganar confianza con la gente, de no tener miedo, de preguntar, ¿no? Y yo creo que cuando uno tiene mucha información ya es más fácil que el ojo trabaje, ¿no? y puedas organizar en una historia, en una serie de fotos, una historia. Hay que leer mucho, un fotógrafo que no lee está jodido. Yo llevo viajando casi toda mi vida, o sea, siempre mi madre hemos estado viajando, pero llegó un momento en que ya pues se volvió mi vida, el seguir viajando, el seguir moviéndome por muchos lados, y realmente empezó en Afganistán, con la idea de cubrir la guerra que estaba pasando allá, y empecé desde Afganistán, y ya pues eso fue un empujón grandísimo para seguir haciendo las cosas. Entonces pasaba India, sureste asiático, China, África,
Y desde ahí nunca he parado, siempre es buscando historias, siempre es analizando las sociedades, entendiendo qué pasa, ¿no? De ahí cuando uno entiende cómo el sistema funciona, entiende, por ejemplo, si hay jerarquías, si hay castas en una sociedad, niveles de población, niveles de pobreza, enfermedades, guerras. Dependiendo de lo que haya en un estado, pues uno decide más o menos qué puede hacer, el papel de la mujer en una sociedad. Sí, es difícil. Digamos que uno tampoco llega ahí con la cámara, es un proceso, como te decía, y uno tiene la investigación no solo requiere entender el problema, sino también encontrar los contactos que te abran las puertas, o personas que tengan más confianza en determinadas comunidades para que el acceso sea más fácil, para que la gente no sienta que uno es una amenaza, ¿no? Y que va a hacer algo con las fotos. Eso es muy importante, ¿no? El respeto, ¿no? El respeto y el respeto a la dignidad de los demás también. Cómo toman las fotos y qué es lo que hacen, ¿no? Sí. Eso se aprende, eso se va aprendiendo. Eso se va aprendiendo en el camino, todos cometemos errores. Todos alguna vez quisimos sacar a alguien llorando para de pronto dar un poco más de choque a la fotografía, pero también se aprende que la dignidad de las personas no se gana con el sufrimiento, no se gana con la lástima, ¿no? Generando lástima. Entonces, digamos que uno va refinando la fotografía, va afilando, va puliendo, ¿no? Hay que tener una sensibilidad, hay que tener un contacto, no sé, hay que saber entrarle a la gente. No puede entrar así, sí. Hay que saber entrar, hay que dejar los egos. Yo creo que lo primero que yo le digo a la gente cuando estoy trabajando con ellos es que no esperen que vaya a haber un cambio por un trabajo que estoy haciendo yo. Creo que es importante que la gente sepa que sí, uno intenta hacer el esfuerzo que puede ser, pero yo creo que generar expectativas en la gente es equivocado, especialmente en problemáticas como ese tipo, ¿no? Uno hace lo que más puede y mientras los editores y la corrupción que existe en los medios lo permitan, pues uno puede publicar y hacer denuncias sobre una problemática, pero la mayoría de veces pues esas cosas no interesan en nuestros periódicos o en nuestras sociedades. Es muy complicado. Por ejemplo, en Colombia la fotografía documental no es algo que esté muy explotado, no es una cosa que la gente preste mucho interés. La foto no es como se percibe en otras ciudades como puede ser Londres o Francia, París o Nueva York. Y la fotografía aquí, pues, digamos, si los mismos fotógrafos no consiguen buenos puestos, no hay buenos salarios, siempre hay una explotación ahí detrás, pues mucho menos va a ser con la fotografía, ¿no? Entonces sí, eso ha sido un problema en Colombia, es un problema que de alguna manera yo también intento arreglar. No, pues, o sea, uno no puede reparar todo un problema, pero sí poner mi granito de arena. Y por ejemplo el hostal Ferme es eso, ¿no? Es darle esa oportunidad a la gente de poder ver fotografía, de poder comprar fotografías a un bajo costo, con la idea de dar acceso precisamente a esa cultura, ¿no? Esa cultura que aquí la gente no presta mucha atención. Sí. Pues que puedas comprar una fotografía de un formato de ese tipo tan grande, pues a un bajo precio, creo que es algo correcto, ¿no? Para que la gente también vaya cambiando el parecer. Y son fotografías que denuncian problemáticas sociales, muchas de ellas, y son fotografías que tienen un alto estándar en composición, digamos, son muy lindas, ¿no? Entonces eso hace que se quiera comprar, pero también se llevan un mensaje detrás, ¿no? Nosotros, digamos que cuando uno viaja y ve tantos problemas, tiende a relativizar mucho los problemas de uno, ¿no? Ya los problemas de uno ya no son problemas. Y eso es precisamente lo que también uno intenta, ¿no? Que la gente cuando vea esos problemas, por supuesto nadie puede decir, ay, no, ¿cómo ayudo? Me voy a ir a ayudar, ¿no? Pero por lo menos sí reflexionar sobre la vida de uno mismo
La idea no es ser mejores profesionales, la idea es ser mejores seres humanos. Digamos que yo disfruto todos mis proyectos y siempre es un aprendizaje nuevo, siempre se conoce a la gente, siempre aprendes mucho de la gente. Y los problemas también vistos desde diferentes culturas, cómo los ven, cómo los solucionan, es muy interesante. Uno de los proyectos que más me impactó fue, yo creo que en Sudán del Sur, las mujeres con VIH embarazadas y el proceso que hace Médicos Sin Frontera para intentar que el niño salga sin la enfermedad, nazca sin la enfermedad. Y ese pues fue un proyecto bastante impactante. En India también hice un proyecto sobre víctimas de ASIA y también un proyecto muy difícil de hacer. Yo hice uno sobre los niños que viven en las calles en Nairobi, en Kenia, como 150.000 niños que viven en las calles. Y se hizo ese documental, pero al final no, digamos que lo edité, pero al final no he tenido... A uno le toca aprender en esto, a mí me ha tocado aprender a ser editor, me ha tocado aprender a tirar vídeo, me ha tocado aprender a tirar fotografía, a escribir, pues a escribir no, pero digamos uno le toca hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Y en la edición pues he hecho varios documentales cortos así y los he hecho más como para practicar, para prepararme un poco más con el video. Pero el último que se hizo fue ese de los niños de Nairobi, creo que es un documental muy interesante, pero todavía no he terminado de editarlo bien. Tirar video es otro, o sea, hay gente que, no sé, ahora muchas de la industria le pide al fotógrafo que también sepa disparar video. Lo cierto es que el ojo de un video y el ojo de un fotógrafo, de una fotografía, es totalmente diferente, desde mi punto de vista, ¿no? Habrá quien opine lo contrario, pero yo creo que el ojo es otra cosa, manejas otras líneas, manejas otros contrastes. Sabes, yo no he prestado mucha atención a eso, o sea, no soy un fotógrafo que basa su trabajo, que no está mal quien lo haga, pero yo no lo hago, no busco fotógrafos, la inspiración no la busco a través de otros fotógrafos. Digamos que mi trabajo siempre ha sido muy empírico, yo he estudiado fotografía pues por mi cuenta, ¿no? Y lo que me ha llevado a tener, digamos, a seguir con la fotografía es el conocimiento que yo tenía antes legal, las prácticas que ya había hecho como abogado. Eso me ha ayudado mucho a estructurar muchos proyectos y a entender las problemáticas a las que me enfrento, ¿no? Y a las que quiero cubrir. Entonces, más que una técnica, digamos que a mí lo que más me interesa es el sujeto, me interesa más la temática. Y ya que las fotos salgan bonitas o no, pues bueno, eso ya depende de cada fotógrafo, cómo dispara. Yo creo que decir que hay buenos o malos fotógrafos, pues es un poco injusto. Yo creo que disparar, tener una cámara es como cuando usted le dan el pase de manejar, ¿no? Le dan un pase y le dan la cámara y ya el que tiene que aprender a manejar es uno, ¿no? Y es una cuestión de disparar de reflexionar mucho y de reflexionar sobre la fotografía de uno qué quiere en la fotografía, qué es lo que está buscando, buscar un estilo, y eso toma tiempo, trabajo y mucha reflexión, yo creo. Digamos que docencia como tal no he hecho, sí he hecho muchas conferencias. Sí, sería interesante, nunca lo he hecho. Sí, digamos que enseñé en la Universidad de Derecho, pero no enseñé nunca fotografía, ¿no?
Digamos, enseño a amigos míos, a mi esposa, pero nunca me he sentado en una escuela, en un colegio, en una universidad a enseñar fotografía, no. Yo no, digamos, y tampoco, pues no sé, sí sería interesante, pero yo creo que no enseñaría lo que enseña un fotógrafo normal, que el manejo de la cámara, composición. Creo que hay cosas más interesantes para aprender. Manejar una cámara son 4 huevonadas, ¿sí? No es más, luego escoger práctica y dirá, de pronto habrá un fotógrafo que me mate porque diga eso, pero yo pienso que eso es importante. Yo creo que es más importante meterle a la cabeza conocimiento y dejarse de tantos tecnicismos en la fotografía. Para la documental. Yo creo que el consejo más, pues es que es difícil, ¿no? Dar consejos, ¿no? ¿Quién es para dar consejos? Pero yo creo que es importante que alguien que quiere estudiar o hacer fotografía documental, el consejo más grande sería leer. Leer sobre todo, leerse los periódicos, leer literatura, leer prensa, leer novelas, leer historia. Yo creo que eso sí, o por lo menos yo encuentro mucha inspiración en los libros, ¿no? Y el conocimiento da bases para ser mejor, siempre, siempre. Ya el resto pues no es que busquen, es que la inspiración es importante, pero para hacerlo hay que tener conocimiento, hay que saber. No es que yo sea pues, pero yo creo que me ha servido, ¿no? Me ha funcionado. Hace el trabajo más interesante. Muchos fotógrafos lo que hacen es, vienen muchos fotógrafos y me preguntan, oiga, ¿usted cómo hace para hacer esto? ¿Cómo hace las temáticas y tal? Y cuando la gente me pregunta eso, yo lo primero que veo es una falta de ganas de hacer las cosas. Siempre es como, el fotógrafo siempre está esperando que alguien le diga como, oiga, vaya, hágase eso, ya me dijeron que me vaya a hacer eso, entonces ahora sí voy y lo hago. No espere a que la gente le diga qué hacer. Si le interesa un tema, vaya y hágalo. Es que es una cosa de corazón, de pasión, ¿no? Si estás esperando que alguien te diga algo, mejor que dedicarse a otra cosa. Un saludo, chicos, para Panorama Focal.